Grabar. Ok. Eh, Vamos a hablar sobre método de pastoreo. Si se cortan los 45 minutos, volvemos a reiniciar, pero la clase no debe durar más de 45 minutos, creo yo. La volvemos a reiniciar con el mismo link. Bien, vamos a hablar hoy día sobre método de pastoreo. Un buen manejo de pastoreo tiene por objetivo utilizar una alta proporción del forraje que se ha producido y lograr el máximo consumo de nutrientes por animal. Ese es el objetivo de un buen manejo de pastoreo. Esto significa que se debe generar un compromiso entre el consumo individual de los animales y la eficiencia de utilización de la pradera. Pero primero tenemos que comprender algunos términos que les voy a explicar. El primero es de carga animal, que es nada más que el número de animales que se alimentan en una hectárea. La carga instantánea, o también se denomina densidad de pastoreo, que es el número de animales que pastorea en un momento, una superficie. La carga animal instantánea, en el fondo, es el número de animales por superficie diaria, que es densidad de pastoreo. Y la carga anual es el número total de animales en la superficie disponible para pastoreo en un predio. Y esto es número de animales por superficie total, nada más que eso. Bueno, ustedes ya saben que una unidad animal corresponde a un bovino adulto de 500 kilos de peso vivo y que tiene una capacidad de consumo de la pradera de un 2,5% del peso vivo en materia seca al día. Entonces, ¿qué significa esto? Que existen ciertas equivalencias y por lo tanto no todos los animales tienen la misma equivalencia en unidad animal. Una vaca seca preñada tiene 0,75 unidades animales, pero una vaca que produce un nivel igual o menor a 14 litros es 1 unidad animal, y la que produce 15 a 20, 1,2, y de 21 a 26 litros o más, 1,4. Y eso está relacionado directamente con el consumo. Entonces, la gestión eficiente en un sistema de pastoreo se centra en realizar un adecuado mejoramiento de las praderas, incrementar la eficiencia de uso y aumentar la eficiencia de conversión del alimento en producción animal. Todos factores ligados a la carga animal, por supuesto. En un sistema pastoril, el incremento de la carga animal mejora el crecimiento y la calidad del forraje al mantener residuos bajos de biomasa post-pastoreo. Y este manejo reduce la producción animal, pero incrementa la producción por unidad de superficie, es decir, la producción individual. Es lo que sucede. Si ustedes obligan al animal a consumir, indudablemente que va a consumir lo que pueda consumir, hasta donde pueda consumir, pero eso va a aumentar la eficiencia de uso de la pradera, pero no el consumo individual. Y eso es un problema, ese sí que es un problema, sobre todo en producción de leche. La investigación ha postulado que el incremento en la carga animal permite sistemas más rentables, dada la mayor producción por hectárea y la eficiencia de uso del forraje. Pero se ha observado que el aumento en la carga animal requiere la incorporación de suplementos importados, aumento en las dosis de fertilización e incremento en el uso de la mano de obra calificada. Todos elementos que reducen las utilidades de los predios. Y es por eso que que es evidente, digamos, que con buenos precios de los productos, las altas cargas permiten siempre una mayor rentabilidad, dado que se independiza el precio de los insumos. Pero el elemento diferenciador entre los países respecto al aumento de la carga animal son las limitantes ambientales al uso de fertilizantes, especialmente el nitrógeno. Nosotros tenemos en el mundo hoy día una situación que nos afecta directamente a la ganadería, que es el problema del ambiente. Y hay dos problemas fundamentales dentro de esto. Indudablemente que las emisiones de metano y las emisiones de óxido nitroso.
pero también dentro de eso está la reducción del uso del nitrógeno para evitar la lixiviación o la volatilización al ambiente y la contaminación de las aguas. Y eso va en contra del incremento de la disponibilidad de forraje, porque obviamente el nitrógeno es un elemento importante en eso. Ahora, para aumentar la producción de forraje, necesariamente hay que aumentar la dosis de aplicación de nitrógeno, pero por presión de la sociedad en forma rápida y regulada institucionalmente, todos los países están reduciendo las dosis de nitrógeno. Bueno, Chile no lo ha hecho aún, pero se supone que lo tendrá que hacer para evitar la contaminación de los cursos de agua. Esto determina que en la actualidad existe una relación directa entre el aumento de la carga animal y la lixiviación del nitrógeno, evidentemente. La carga animal y la rentabilidad de los sistemas ganaderos dependen hoy día de las regulaciones ambientales y la disponibilidad y precio de insumos, en especial suplementos y fertilizantes nitrogenados. Bueno, la eficiencia de utilización es la proporción de la producción anual neta de una pradera que es consumida por los animales en pastoreo o eventualmente cosechada en forma mecánica, y eso ustedes lo saben. Y el consumo aparente, uno habla de consumo aparente porque en realidad el consumo real tendríamos que medirlo con sensores puestos en el hocico del animal, que se hace, digamos, pero tendríamos que ponérselo a todos. Entonces, por eso uno habla de consumo aparente, que es la diferencia que uno logra medir entre la disponibilidad prepastoreo y el residuo postpastoreo, y que eso lo hace con los instrumentos que ustedes conocen, digamos. Y el consumo aparente acumulado es toda la pradera que es consumida anualmente por los animales y corresponde a la suma de los consumos aparentes de cada pastoreo. Y finalmente, la producción anual neta es la disponibilidad inicial más la sumatoria de los crecimientos entre pastoreos del resto del año. Esa es la sumatoria. Bueno, la producción anual neta de una pradera no considera la senescencia y la muerte de las plantas, material que siempre se incorpora al suelo como orgánico y por lo tanto no puede ser aprovechado por los animales. Entonces, finalmente, la eficiencia de utilización es el consumo aparente dividido por la producción neta multiplicado por 100. Eso es la medición de la eficiencia de utilización que tanto hablamos, digamos. Ahora bien, la proporción de utilización por pastoreo es el porcentaje de la utilización prepastoreo que es consumida por los animales durante el pastoreo. Por lo tanto, es el consumo aparente dividido por la disponibilidad de prepastoreo. Y multiplicado por 100 porque es porcentual. Entonces, si yo tengo un consumo aparente de 1.200 kilos, medido con el plato medidor, y una disponibilidad de prepastoreo de 2.600, tengo una proporción de utilización de un 46%. Es decir, evidentemente que ahí está clara, con este ejemplo queda claro lo que hemos estado hablando antes. La oferta diaria corresponde a la cantidad de forraje que uno le entrega al animal al inicio de un pastoreo y es otra forma de expresar la carga animal instantánea. La disponibilidad prepastoreo dividida por la densidad del pastoreo. Entonces, supongamos, el mismo ejemplo, 2.600 kilos de materia seca, que están por hectárea, ¿no es cierto? Los dividido por 50 animales, me da igual a 52 kilos de materia seca por animal al día. Lo cual es una locura, pero para el ejercicio está bien. Entonces tenemos que hay una disponibilidad de ingreso o prepastoreo, tenemos una oferta diaria y el residuo postpastoreo. Este es un dibujo que saqué del manual que nosotros hicimos con Alberto. La presión de pastoreo es un concepto análogo a la oferta diaria de pradera, pero que se expresa en forma inversa. Entonces, la presión de pastoreo es el número de animales por una cantidad de forraje disponible expresado en toneladas de materia seca por hectárea. Densidad de pastoreo dividido por la disponibilidad prepastoreo es la presión de pastoreo. Entonces, aquí observemos lo que pasa, las variables del pastoreo calculadas durante un año en una pradera permanente. Por ejemplo, si yo tengo una disponibilidad prepastoreo de 2.000, dejo un residuo de 1.200, el consumo aparente es 800. La proporción de uso, un 40%. El crecimiento entre pastoreo fue 600 kilos. El crecimiento entre pastoreo acumulado, 600 kilos.
y así el periodo de descanso 21 días, la tasa de crecimiento 29. Y así ustedes lo van replicando, digamos, en el segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto pastoreo, séptimo pastoreo, y se van a dar cuenta, si observan esto posteriormente con tranquilidad, van a dar cuenta lo fácil que es lo que yo le he expresado en términos verbales, pero aquí numéricamente se ve claramente lo que es. Que existen diferentes eficiencias de uso y que existen diferentes consumos aparentes y diferentes residuos. Pues bien, si nosotros ahora vemos el crecimiento entre pastoreo, ahí podemos observar que el crecimiento entre pastoreo es 2.200 menos los 1.200 del anterior, me da 1.000 kilos de crecimiento entre pastoreo, y esos 1.000 kilos son los que generan ese valor que está ahí. Y la tasa de crecimiento serán los 1.000 por los días que periodo de descanso, y por lo tanto me da los 50 kilos de materia seca que están ahí. Entonces la eficiencia de utilización, es el consumo aparente acumulado dividido por la disponibilidad más la sumatoria de los pastoreos. Entonces la eficiencia de uso son 7.200 dividido por los 10.000, o sea, los 2.000, que fue el primer pastoreo, más los 7.200, que es el acumulado, me da una eficiencia de uso de un 78,2%. Eso hay que multiplicarlo por 100. Y así es de simple el cálculo, digamos. Bien, veamos los métodos de pastoreo. Existen sistemas de pastoreo diversos. Está el pastoreo continuo, ¿no es cierto?, donde los animales nunca van a salir del potrero, ni tampoco yo los voy a movilizar, siempre van a estar consumiendo en ese lugar. El pastoreo alterno, que uso 2 divisiones. El pastoreo rotativo, que tengo varias divisiones, y el pastoreo en franja, que tengo más divisiones aún. El pastoreo continuo, los animales siempre van a permanecer en la pradera por un número casi indeterminado de semanas, incluso durante toda la temporada. Hay personas, hay inversionistas que han comprado campo y que practican este sistema, y que a ellos les gusta, digamos, que las vacas estén con los toros todo el año y que paran cuando tienen que parir, cuando quieran parir, y que coman lo que quieran comer. Es decir, ese es un sistema que en realidad hoy día existe, que se practica. También lo practican algunas comunidades indígenas, también lo practican algunas comunidades que siempre están socializando el gasto y privatizando el ingreso, entonces siempre los animales están libres, digamos, en los potreros. Bueno, el intervalo entre defoliaciones en un pastoreo continuo puede cambiar entre 5 hasta 4 semanas, dependiendo de la carga animal, y el objetivo es mantener una carga animal que permita equiparar el consumo del forraje con el crecimiento de la pradera. Entonces, el cálculo de la capacidad de carga en un sistema de pastoreo continuo tendría que considerar, ¿no es cierto?, las tasas de crecimiento, los días de las estaciones, los kilos que crecen y los animales que podría tener por la temporada de crecimiento, digamos. Entonces en otoño 3,8, en invierno 1, en primavera 6,7 y en verano 2. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que efectivamente el mayor beneficio teórico es mantener la pradera cercana a un índice de foliar óptimo debido a su crecimiento, debido a su frecuente defoliación. La variabilidad siempre genera sectores pastoreados y otros rechazados, produciendo los típicos manchones distribuidos irregularmente en el potrero, y por supuesto que el mayor beneficio que tiene es el menor costo en cerco y cercado y la menor preocupación del personal. Es decir, aquí no hay ninguna preocupación, porque en realidad los animales están libres. La preocupación es si parió la vaca, si no parió, si hubo un aborto, si hay que hacer alguna vacunación, pero más allá de eso no vamos a tener. Ahora, este sistema, a pesar de que aparece como un sistema un poquito arcaico, antiguo, es un sistema que va tomando, el sistema continuo va tomando relevancia
sobre todo en los filántropos, en la gente que no es del campo y que tiene dinero y que le gusta la naturaleza y que en realidad compra campos para tenerlo en forma silvestre y sin manejo. En ellos no tiene importancia la productividad, sino que tiene importancia la belleza escénica y el paisaje que se genera, el paisaje cultural generado. Bien, hay que considerarlo porque en realidad esas personas también son parte del sistema ganadero y esas personas requieren un asesoramiento también en ciertos aspectos. Bueno, el pastoreo continuo mejorado es un pastoreo donde los animales se mantienen en forma permanente sobre la pradera, pero la superficie cambia entre periodos según la tasa de crecimiento, y el manejo del pastoreo es regulado mediante un monitoreo ya continuo y frecuente de la disponibilidad de forraje. A mayor disponibilidad, menor superficie, a menor disponibilidad, mayor superficie. Entonces, siempre va a haber una superficie excedentaria que se va a destinar a la conservación de forraje. Eso es lo que nos pasa en el pastoreo continuo, que nunca hay una superficie excedentaria para la conservación de forraje. Entonces, la carga se regula en base a la menor disponibilidad y no a la posibilidad de regularla a través de los cercos eléctricos o de los cercos. El pastoreo alterno consiste en un sistema de rotación con dos divisiones donde los animales se mueven de un lugar a otro cada cierto tiempo, digamos. Esto es tan simple como esto, van de un potrero a otro. Y el tiempo de estadía depende de la tasa de crecimiento diaria que tenga la pradera. Y el pastoreo rotativo, que este es el pastoreo más tecnificado, el que más se utiliza en los sistemas intensivos, es un pastoreo donde hay una restricción en el consumo permanente y el área total destinada es dividida en un número imaginario, obviamente, de potreros, con tamaños definidos o variables. Eso cuando es definido, bueno, es porque en realidad yo hago potreros fijos, con cercos permanentes, ya sean cercos eléctricos o cercos de alambre, pero en realidad lo que más predomina es el variable, que es con cerco eléctrico. El número de potreros está determinado por el número de animales, la capacidad de consumo en pastoreo y la disponibilidad de forraje de la pradera. Los potreros son pastoreados en forma secuencial, con una determinada frecuencia e intensidad que se relaciona con los criterios de inicio y término de cada pastoreo. Recuerden que el mejor pastoreo que existe y que genera la mayor productividad es el pastoreo infrecuente e intenso. Entonces aquí uno puede lograr definir la frecuencia y la intensidad. Y el esquema del pastoreo rotativo en realidad es muy simple. Se parte desde el potrero 1 y se va cambiando de acuerdo a la asignación y a la productividad de cada potrero. Este es un esquema ideal, digamos, de movimiento, pero en realidad las formas de los potreros no son siempre de la forma en que está puesto aquí. Los potreros son pastoreados, ya como ya dije, en forma secuencial con una determinada frecuencia e intensidad y están siempre relacionados con el inicio. ¿Por qué repito esto? Porque en realidad para ustedes es importante saber de que este potrero número 1 puede tener una disponibilidad de ingreso de 2.600 kilos, pero el 2 puede tener una disponibilidad en el momento que usted lo asigna no de 2.600 kilos, sino que puede tener de 1.500 kilos. Entonces la secuencia puede ser del 1 al 9, al 8, etcétera, etcétera. Esto por eso les dije que era lo ideal. El ciclo de pastoreo es la suma del periodo de utilización y tiempo de descanso de la pradera, y el periodo de utilización de cada franja puede tener una duración más o menos de 24 horas. Lo normal es que sea solamente 12 horas. En sistemas intensivos puede alcanzar hasta un máximo de 2 días en primavera y 4 días en invierno, pero la verdad es que el uso son solamente 12 horas. Periodos prolongados conducen al consumo del rebrote y perjudican la producción y persistencia de la pradera. Y por eso 12 horas es suficiente. El periodo de descanso va a depender de la tasa de crecimiento. El periodo de descanso es el periodo de rezago, en definitiva. En primavera, en praderas de
vallica más trébol blanco, típica de la zona templada, 14 a 21 días, pero en invierno pueden ser 60 días. Pueden ser, porque la verdad es que la mayoría de las veces no es 60 días porque siempre falta forraje, entonces siempre hay problemas en ese punto. Finalizado el consumo de la última división, los animales retornan a la primera y así sucesivamente, pero no es tan exacto porque eso depende del tipo de pastura que tenga el potrero. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de pastoreo? La utilización completa del forraje, pues ahí no se le permite seleccionar al animal el consumo, y las pérdidas por pisoteo. Mejor mantención de la población y tapiz vegetal, porque se estimula, digamos, el crecimiento de los nuevos tallos de las gramíneas, es decir, de los magollos, y de los nuevos estolones de los tréboles, en el trébol blanco. Y hay una mayor facilidad para destinar sectores a conservación, es decir, realmente quedan sectores para conservar. Y hay una mejor distribución de las fecas y orina que permite una uniformidad del crecimiento, hay menos manchón. En definitiva, hay menos manchón en el sistema. Ahora bien, también existe un mayor control de especies no deseadas, una menor incidencia de meteorismo, porque lo puedo controlar, ¿no es cierto? Y un menor gasto energético de cosecha, es decir, el animal camina poco para comer el bocado que tiene que comer. Las desventajas, bueno, un mayor costo en cerco y cercado, que eso es relativo, porque en realidad el costo del cerco eléctrico es bajísimo. Hay una mayor preocupación, tiene que haber una mayor preocupación, gente capacitada para eso, hay un mayor control y por lo tanto hay que capacitar el control, y hay problemas de maduración del forraje cuando yo voy haciendo el movimiento del ganado, que se me pasa. Bien, los pastoreos en franja consisten en delimitar sectores dentro de un potrero para ser pastoreados durante un periodo, y las franjas se pastorean en forma secuencial con una frecuencia e intensidad determinada. El número de franjas, este es el típico pastoreo de Voisin, que en realidad genera franjas permanentes de pastoreo, y la frecuencia de pastoreo de 21 días requiere el mismo número de franjas. Entonces las divisiones entre franjas y otras son móviles, pero se deben realizar utilizando el cerco eléctrico, pero en realidad las franjas en este sistema normalmente son permanentes. Y ahí está el ciclo de pastoreo, que es lo mismo que el pastoreo rotativo, pero va en franjas tratando de ser bastante exactas en superficie, digamos. La superficie varía de acuerdo al número de animales, a la capacidad de consumo y la disponibilidad de forraje de la pradera. El consumo aparente, disponibilidad prepastoreo, menos el residuo. ¿Cierto? Eso ya lo vimos. Bien. Si yo tengo, en definitiva, un número de 100 animales con un peso de 300 kilos, el consumo base peso vivo será de 2,3, y por lo tanto el consumo por cabeza por día va a ser de 6,9, que está calculado de la forma que yo le he presentado ahí. Ahora bien, la disponibilidad, si es 2.400 kilos, el residuo 1.400, el consumo son 1.000 kilos. Y por lo tanto, la densidad de pastoreo va a ser 1.000 dividido por 6,9. Y la superficie de pastoreo, van a ser, por día, van a ser 6.900 metros, con un ancho de franja de 80 y un largo de 86. Obviamente, esta es la forma en que uno trabaja, y este cálculo lo habríamos hecho en terreno, pero está claro de que es la forma en que uno define el ancho y el largo de una franja y la superficie de pastoreo por día, dependiendo del tipo de animal, el número de animal, el peso y el consumo que quiere uno que tenga por animal al día. Bueno, aquí esto es lo mismo, digamos, la superficie de pastoreo por día en metros cuadrados, y eso para mostrarles la diferencia que hay entre 50 y 200 animales, y el largo y el ancho de la franja. Ahora, el largo y el ancho de la franja
ustedes tienen que considerar que tiene directa relación con la forma del potrero. Bien, pasemos ahora al pastoreo preferencial. Es un pastoreo rotativo usando dos grupos de animales. Por ejemplo, un grupo de animal de altos requerimientos, vacas lecheras o novillos en engorda, y un grupo de bajos requerimientos como vacas de menor producción en periodos secos, vaquillas o novillos en etapa de recría. El pastoreo preferencial tiene por objetivo favorecer al grupo de mayor producción. Eso es, se aplica cuando se necesita también disminuir el residuo, lo que no se puede lograr con animales más exigentes sin afectar su nivel de producción. Esta reunión terminará. No, nos va a faltar tiempo, por lo tanto va a parar la presentación y después la actualizo y parto de nuevo. Bien, si nosotros vemos estos animales van a dejar un cierto residuo, porque son animales de producción, de alta producción, son animales que tienen altos requerimientos y son animales mañosos en el fondo, que si uno los obliga a consumir más, bajan su nivel de producción de leche y eso afecta, digamos, al sistema completo. Y por lo tanto, otro tipo de animal se tiene que comer. Los animales que primero ingresan tienen la opción de seleccionar, que son los que yo les mostré, la cantidad y la calidad. Y los animales que entran a repase solo logran consumir las plantas de menor calidad rechazadas y los manchones que dejó el primer grupo. Eso es pastoreo preferencial. El pastoreo mixto ahora es un pastoreo conjunto de dos especies de animales en un mismo potrero. Bovinos con ovinos, bovinos con equinos. Es muy común el uso de estos sistemas en sistemas productivos pequeños, digamos. Estas especies de animales difieren en sus patrones y hábitos de pastoreo y las diferencias son complementarias, por ello el pastoreo mixto resulta en una mayor producción animal por hectárea. Ahora, la mayor productividad es atribuida a la mayor eficiencia del uso del forraje debido a que la otra especie consume la fracción rechazada. Ahora, un concepto interesante y que se usa mucho es el pastoreo, que dentro del pastoreo lateral es el creep grazing, que es un método de pastoreo en que el potrero colindante solo pueden ingresar las crías y no las madres. Entonces uno va otorgándole un pasto con mayor contenido de proteína al animal en crecimiento. Y así, aquí, que se hace con el cerco eléctrico, se hace muy simple, las vacas están en el lado izquierdo y hay un grupo de terneros que se pasa al lado derecho y que seleccionan y consumen la mejor calidad. Las vacas siguen comiendo hasta dejar el residuo que se tiene que quedar en el lado izquierdo de su pantalla y en el lado derecho estos animales se regodean, digamos, comiendo lo que ellos quieran. El pastoreo lateral es utilizado en aquellos casos en que las crías están junto a las madres, como es el pastoreo de ganado de carne, y se alimentan de leche y forraje simultáneamente. Es un método que se puede utilizar en terneros, en corderos, todo esto antes de su destete. Y el creep feeding, que es distinto, el creep feeding, ya estos son con animales ya más grandes, el creep feeding es el que se utiliza para suplementar concentrados a los animales. Es otra forma de entregar calidad de alimento a las crías y que corresponde a la entrega de un alimento, por ejemplo, rico en proteína o energía, impidiendo el acceso a la madre. Es decir, aquí en este corral móvil que está en el campo, no puede ingresar una vaca por el espacio, pero sí puede ingresar un ternero o una ternera, digamos. Ahí ustedes pueden observar, digamos, los terneros saliendo ya de comer el concentrado. Y les gusta mucho eso. Y ahí está el concentrado del pellet que se le está dando.
En este caso, es un pellet con alto contenido de proteína, es un 1632 que se llama, que es un 16 de proteína, que es, en realidad se usa también en vaca, que es 16% de proteína y 3,2 de energía. Y el mob racing es el pastoreo con ultracarga animal. La producción de los pastizales es afectada por el pastoreo de los animales, la tasa de crecimiento y el método de pastoreo son dos variables de manejo importantes que afectan la producción y el patrón estacional de la producción, la calidad y la composición botánica, pero lo que, lo que hay que considerar que esta es una variante del pastoreo rotativo que considera una ultracarga animal que acceda a una alta disponibilidad de forraje, la que consume en un corto periodo. En menos de un día los animales deben consumir. Sistema se caracteriza que es el sistema de, no sé si ustedes han escuchado el sistema de Savory, los sistemas holísticos de ganadería regenerativa. Todos estos sistemas de alta densidad consumen en menos de un día el forraje que se ha almacenado en un pastizal durante un largo periodo, pueden ser 45 a 60 días. Esto fue implementado, esto es del range management, pero en el fondo han ido apareciendo nuevos creadores de este sistema de pastoreo. Este es un sudafricano que practicó esto al ver las sabanas sudafricanas de África totalmente desertificadas. Y por eso se generó de ultra carga animal. El Profe, periodo, ¿sí? en este método, ¿la pradera se deja semillar o no? Se deja semillar, se deja crecer. En realidad aquí hay una regeneración natural del pasto y que tiene que ver con un incremento en la cobertura, justamente por esa regeneración natural de los pastizales. Se ocupa mucho en la pampa argentina, se ocupa mucho en África, la están ocupando bastante también en Colombia, en Chile también ya han aparecido adeptos de estos sistemas y hay que estar preparados porque ustedes tienen que aprender que estos sistemas son especialmente aptos en Sudamérica y en África para inversionistas que quieren desviar sus flujos de dinero a la ganadería y a la agricultura, y como este sistema genera una mayor eh, captura de carbono, eh, también tiene un beneficio económico lateral, digamos. En los meses de primavera y verano es habitual que los animales ingresen Profe, a... Dígame. hola, profe. Hola, Paulina. Que no entendí esto del mock racing. ¿Con qué finalidad se deja que el animal coma así de una tanta comida? ¿Tiene que ver con el crecimiento compensatorio, por ejemplo? No, no ¿O tiene que ver solamente? no tiene que ver con el crecimiento compensatorio de los animales, sino que tiene que ver con la regeneración de los pastizales en el mundo. Esto lo generó Alan Savory en Sudáfrica, al observar que en África los animales, no estoy hablando de las manadas de manadas de animales domésticos, sino que las manadas de animales salvajes consumían libremente la pradera, los nómades que van moviendo el ganado sobrepastoreaban las praderas y no tenía capacidad de recuperación esa pradera, producto de la sobrecarga animal. Entonces, este señor ideó en África un sistema en el cual, donde había baja disponibilidad de agua y donde había desertificación de los pastizales, ideó estos sistemas de largo rezago, pero de alta carga animal. Entonces la pradera se regenera en el tiempo. Esto tiene un sistema de 30 años, más de 30 años, desde el año 60 hasta ahora, es decir,
son 60 años, en el cual se trabajó en esto. ¿Y qué es lo que permitió esto? Permitió justamente la pregunta que me hicieron anteriormente, si se dejaba semillar, semillaban las praderas, se recuperaba la cobertura y con eso se mejoraba, digamos, la densidad, pero dejando rezagado el potrero. Se me va a cortar en un minuto y lo volvemos se vuelven a conectar, por favor, ¿ya? Ok. Esa es la idea de este sistema. Este es el sistema que está más de moda hoy día en el mundo. Es decir, yo acabo de dar una charla para Colombia, en el cual habían dos presentadores más, éramos 4 presentadores,